Hermanos, hoy vamos a compartir el pequeño texto que está en capítulo 1, desde los versículos 29 hasta el 34. Lleva un título que es parecido al título que le pusimos, ¿no? Hoy le pusimos Jesús es el Cordero de Dios. Y el título de la Reina Valera que yo tengo dice el Cordero de Dios. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, la verdad que es un pasaje muy hermoso que vamos a compartir en esta noche. Le pido que realmente preste atención. Lo primero que vemos que dice al día siguiente, y ya van 2 o 3 veces que dice ese día, después el otro día, cuando el domingo el hermano que abra este estudio va a empezar con el versículo 35 al siguiente día. Esto muestra que Juan realmente tenía un conocimiento de cómo sucedieron las cosas, el orden, y que realmente él estuvo mucho tiempo dando vueltas ahí cerca de Juan el Bautista, porque él tenía claro este día, después el otro día pasó esto, después el otro día pasó esto. Se ve que él anduvo rodeando por ahí. No me quiero meter en otro tema, pero después ya lo vamos a ver porque él dice así. Pero lo primero que dice Juan el Bautista, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Jesús ya había sido bautizado, Jesús ya había ido al desierto a ser tentado, volvió y ahí Juan lo vio. Y enseguida le empezó a decir a los que lo rodeaban: este es el Cordero de Dios, de este era el que yo hablaba. Y este primer punto quiero que sea realmente muy importante en esta noche. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Algunos dicen, y uno dice que sos Elías, otro que sos el profeta. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Eso está en Mateo 16, 17. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro le dijo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: bienaventurado, esto no salió de tu inteligencia, esto te lo reveló el Padre, ¿sí? Porque solamente una revelación especial del Señor te puede hacer ver a Jesús como el Cristo. Y yo lo quiero relacionar con este dicho de Juan el Bautista, porque se le ocurrió decir de ese que hacía unos días que había acabado de bautizar, delante de todos, de decir esto que nunca nadie había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese nombre jamás se lo habían dicho al Señor, y creo que ningún otro lo manifestó de esa manera. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué frase? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Lo primero que quiero hablar es sobre este cordero. ¿Por qué le dice cordero a Jesús? Lo más probable es que se esté refiriendo al cordero que los judíos conocían bien, que sacrificaban una vez por año, recordando en conmemoración de las Pascuas, recordando ese momento cuando con la sangre de un cordero tuvieron que pintar los dinteles de una puerta para no recibir el castigo de aquel vengador que iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios. Ese día el pueblo de Dios se salvó de la ira de Dios a través de la sangre de un cordero que sacrificaron y pintaron la entrada de todas las casas. Ese cordero, años tras años, se hacía ese sacrificio recordando ese momento, que habían sido salvos de la ira de Dios por la sangre de un cordero. O quizás Juan, el Bautista, el pastor dice vamos a hablarle del Bautista para no mezclarlo con el evangelista Juan, tenía en mente al cordero que sacrificaban todos los días, uno a la mañana y uno a la tarde, todos los días perpetuamente en el santuario de Dios y en el templo de Dios. Dice en Éxodo 29, del 38 al 42, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Quizás el Bautista se refería a ese cordero que él, como hijo del sacerdote, habrá escuchado a su papá, hoy me tengo que ir a ministrar a Dios, tenemos que ofrecer el cordero de la mañana, no, hoy me toca la tarde, no, esto es por esto. ¿Cuántas veces ese hijo del sacerdote, que era Juan, escuchó y vio que se ofrecía un cordero todos los días a la mañana y otro a la tarde para obediencia al Señor? O quizás también se refería al cordero que limpiaba a los leprosos, por ejemplo. Cuando el leproso iba al sacerdote tenía que ofrecer 3 corderos, 2 corderos y una cordera, para ofrecérselo a Dios por la culpa, por el pecado, y si era pobre, un cordero y 2 tórtolas o 2 palomitas. O sea que seas rico o seas pobre, por lo menos un cordero tenía que morir para ofrecerle a Dios por el pecado, por la culpa y por la lepra. ¿Sí? ¿Qué tenía el Bautista en su mente? No sé, pero esta forma de llamarle a nuestro Señor Jesús el Cordero es como decir, con eso ya está todo dicho. Está dicho el ministerio, está dicho para qué vino, está dicho cómo iba a ser su carácter, cómo iba a ser su forma de ser obediente a su Padre. Este Cordero, al llamarle así, también en las mentes de todos los judíos, lo iba a llevar al libro de Isaías en el capítulo 53. Como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció su boca delante de los trasquiladores. Y qué visión. Yo, mientras preparaba esto, pensaba, ¿es tan fuerte Isaías 53? ¿Es tan fuerte? ¿Sería tan fuerte hoy para nosotros si no hubiera habido alguien que hubiera dicho, este es el Cordero de Dios? Porque cada vez que lees Isaías 53, vas al Cordero de Dios. Ahí aparece Jesús. Y entonces, si Pedro fue lleno del Espíritu Santo para decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, también podemos ver acá Juan el Bautista, el más grande de los hijos nacido de mujer, dijo Jesús, diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Hablaba del carácter de Jesús, de su obediencia, de su muerte expiatoria. Hablaba de eso que ellos conocían bien, del sacrificio que hicieron. Hablaba del libertador
de las Pascuas. Todo eso hablaba sobre el Cordero. ¿Sí? Dice la frase, he aquí el Cordero, ¿de quién? De Dios. No era cualquier Cordero. Él podría haber dicho, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y estuviera bien. He aquí Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es muy importante, porque tenés que entender que Jesucristo vino a ¿qué? A cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era entregar ese Cordero para que sirva en rescate por todos los pecadores que acudan a Él. Hermanos, lamentablemente a veces vemos que algunos cristianos también pasa, algunos indoctos por supuesto, pero lamentablemente algunos cristianos caen en pensar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios malo, así severo, y que después apareció Jesús, que sí, Él era amor, Él sí es amoroso, nos lleva a Dios, nos perdona, y hay en este corazón esa cosa que uno cuando quiere leer el Antiguo Testamento ya dice, no, pero este Dios le tengo miedo, es muy severo, y nada que ver, hermanos, nada que ver, porque todo esto es el plan ¿de quién? De Dios para nosotros. Romanos 5:8, mirá lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo murió por nosotros, sí, pero con esto Dios mostró su amor para con nosotros. No es ese Dios severo, Él siempre nos amó, Él siempre nos dio la oportunidad de ir a Él. Él siempre nos buscó desde el Génesis, siempre buscó la manera de que podamos volver a Él. Dios es amor, pero el Dios del Antiguo Testamento también es amor. Tenemos que sacar de nuestra mente eso. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios. Y Romanos, ¿qué dijo? Mas Dios muestra su amor. Hermanos, San Juan 6, 38 y 39 dice así, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, todo lo que yo hago es porque Dios quiere. La persona de la Trinidad, Dios, es la que quiere que haga todo lo que estoy haciendo. Que ponga mi vida, que muera por los pecadores, que cargue en mí los pecados de los transgresores. Dios quiere eso. ¿Y yo qué hago? ¿A qué vine a este mundo? A hacer la voluntad de mi Padre. Entonces no podemos ver a un Dios terrible, un Dios severo, y a un hijo desconectado de esa... No, Dios entregó a su Hijo. Dios muestra su amor. Dice San Juan 6, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está clarito que la voluntad del Padre fue que no se pierda el que no se tenía que perder y que al final, en los días postreros, resucite. Esa era la voluntad ¿de quién? Del Padre. Busqué 3 pasajes, pero está lleno el Nuevo Testamento de muestra que es Dios el que muestra su amor, la persona de Dios. Por eso reconciliémonos con la imagen, con la misma imagen que tenían los judíos, porque cuando ellos hablaban de su Dios, ¿qué decían? Alabado sea nuestro Señor, que es grande en misericordia, que es tardo para la ira, que es un Dios perdonador. Cuando lo llamaban con los distintos nombres, Jehová provee, Jehová sana,
Jehová ayuda. Ellos conocían a su Dios. ¿Me entienden? ¿Por qué? Uno de los libros son 150 salmos de alabanza, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si no hubiera sido por su misericordia esto, si no hubiera sido por su misericordia lo otro. Hermanos, Dios es amor. Pero si vos sos redimido, si vos le entregaste tu vida, tenés que ver el amor de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Por eso valoro mucho que Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No, he aquí el Cordero de Dios. Dios lo puso. La voluntad de Dios fue. Este es el plan de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y luego dice que quita el pecado. Hermanos, solamente Jesucristo puede quitar el pecado. Solamente el Cordero de Dios puede quitar el pecado. También es triste hoy ver algunos que están confundidos, diciendo, y sí, este es un árabe, pero yo sé que tiene amor genuino por Dios, que Dios lo va a perdonar. No, solamente el que va a Jesús puede ser libertado de esa carga que lleva, que es el pecado. No, pero vos sabés que los judíos tienen a Dios, pero no. Solamente en Dios, solamente en Jesús está la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. No es un cualquiera, un cordero que quita los pecados de quién sabe quién. No, es el único medio para que nuestros pecados sean perdonados. El único medio. A veces nosotros decimos, ay, bueno, me voy a portar bien un par de días para que se borre. No, no se va a borrar nada. Nuestra confesión, nuestro arrepentimiento nos va a llevar a confesar nuestros pecados a Jesucristo y Él es el que va a llevar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay otra forma de quitar el pecado en nosotros. Por eso este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Hermanos, un árabe, un indio, lo quien sea, si no estuvo este encuentro con el Señor, donde dejó sus pecados, donde nació de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Dice San Juan 8:24, miren lo que dijo Jesucristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, no hay otra forma de limpiar nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados. Y ahora le vamos a agregar otra palabra más, del mundo. Es importante esta palabra. ¿Qué significa que Jesucristo quita los pecados del mundo? ¿Que murió en una cruz y nos perdonó a todos? ¿A todo el mundo? Al que confió, al que, como lo vimos la vez pasada, al que le recibió y al que no le recibió, ¿todos los pecados perdonó? No. Acá la palabra al mundo es una generalización, como decir, de todo el mundo, no solamente del pueblo de Dios, de toda raza, de todo sexo, de todo el mundo. Es como cuando nosotros decimos, hoy, un día como hoy todo el mundo compró dólar. Ya entendemos qué está diciendo. Sí, un montón de personas, de toda raza, credo, grandes y chiquitos. Pero ojo con esta herejía que hubo hace 2000 años, que por eso Juan, lo vamos a ver más adelante, aclara. Y lo aclaró ya en este capítulo 1. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no de todos, sino de aquel que lo recibió. Dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les perdonó todos sus pecados. ¿Sí? Atención con esto, hermanos.
Jesucristo murió en la cruz para salvar a los que Él había escogido. Jesucristo murió en la cruz para salvar a los que ya estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto lo vamos a ver a lo largo de San Juan. Dice San Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿El buen pastor su vida da por todo el mundo? No, por las ovejas. Para eso vino. Para dar su vida por todo el mundo, no. La dio por todos. Le abrió una puerta y una oportunidad a todo al que viene. Pero en la práctica murió por las ovejas. Por los que ya estaban, como vimos en Romanos, a los que conoció, a esto también amó. A los que llamó, a esto también justificó. Hermanos, pero antes los había conocido y antes los había elegido. Dice San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Todo el mundo? No, mis ovejas. ¿Sí? San Juan 17:9, cuando Jesús oró, dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. En otro pasaje vamos a leer, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por todo el mundo, no, por ella. Y cuando nos referimos a Isaías 53, ¿qué dice? Cuando hablábamos de este Cordero, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirás despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no de todos, de muchos, y orado por los transgresores. Hermanos, entonces hoy hemos aprendido esta gran frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue una frase así nomás. Y eso salió de Juan el Bautista. Hermanos, ahora quiero detenerme un poco antes de continuar diciendo que dije que le iba a nombrar a Richard, ¿no? Una vez, hace como 2 o 3 años, escuché una palabra que él estaba predicando que me llamó mucho la atención. Mucho. Hasta ese día nunca me había hecho esta pregunta. Había que sacrificar un cordero a la mañana, un cordero a la tarde, un cordero a la mañana, otro cordero a la tarde. Continuamente, dice lo que acabamos de leer en Éxodo, para el perdón de los pecados. Continuamente. Vinieron 500 o 600 años de silencio y de repente aparece Juan el Bautista. Todos sabían que para el perdón de los pecados había que sacrificar un cordero. ¿Qué hizo Juan el Bautista para trastocar eso y empezar a bautizar y empezar a decir que había que arrepentirse porque el reino de los cielos había llegado? Eso lo dijo Jesús, pero él estaba preparando el camino. ¿De dónde sacó Juan eso? Entonces, eso fue algo realmente muy terrible, porque había una religión, había una palabra, había un escrito que decía, hay que sacrificar esto para el perdón de los pecados, un cabrito para esto, un cordero para esto, un macho cabrío para esto. ¿De dónde salió Juan el Bautista con que ahora el perdón de los pecados es por el arrepentimiento? Entonces, esa palabra me quedó me quedó grabado en el corazón. ¿Cómo hizo Juan el Bautista para...? Incluso dice en el libro de Lucas que no es que solamente salía todo Jerusalén y todo Judea al desierto, confesando sus pecados y arrepintiéndose y fueron bautizados por Juan el Bautista. Dentro de esas personas había escribas y fariseos
que incluso Juan el Bautista le decía, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, sacerdotes bautizándose, sabiendo que el perdón de los pecados era por un cordero. ¿Cómo aceptaron esto? ¿Cómo no le dijeron nada? Por eso me gustó, escuchen la palabra del pastor del martes pasado. Fueron los sacerdotes a preguntarle, ¿con qué derecho hace esto? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te mandó? ¿Quién sos? Y sin embargo, Juan el Bautista, en un desierto, empezó a hacer la voluntad de Dios, y todo el pueblo y todo aquel que fue movido al arrepentimiento salía de las ciudades, iba al desierto, confesaban sus pecados delante de sus vecinos, delante de sus amigos, delante de todo, y eran bautizados con este bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿qué explicación tiene esto? Yo no voy a dar esta explicación porque realmente no sé cómo hizo Dios para detener la ira, para que continuar con este camino. Pero hay algo que realmente me sorprendió preparando este tema. Empecé a leer el libro de Levíticos, Números y Deuteronomio. Y léalo, hermano. Empieza a leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Si alguno hubiere dado falsos testimonios y hubiere mentido o hubiere pecado como suelen pecar los hombres, tiene que traer un cordero y un becerro. Si alguno quiere ofrecer libación, tiene que traer una tórtola, un cordero. Si alguno pecó contra Dios y por yerro, por desconocimiento, pero después se da cuenta que estuvo equivocado, tiene que traer este animal y esta forma. Constantemente habla de cómo tenía que hacer el ritual para el perdón de los pecados. Clarito, capítulo 1, 2, 3. Pero lo que me sorprende, y léalo usted, que Dios nunca le pidió arrepentimiento a esas personas, a esos judíos. Ellos sabían que tenían que ir con esto para el perdón de mi mentira, ir con este corderito para el perdón de mi falso testimonio, ir con este corderito porque hice cosas que me equivoqué, encontré el buey de otro y no le fui a avisar. Él ya sabía, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero nunca Dios les pidió arrepentimiento. ¿No? ¿Por qué? No vas a ver en el Levítico o en Números que Dios le diga, y si alguien mintió, venga, arrepiéntase de ese pecado y traiga el corderito. No, si alguien mintió, traiga un corderito. No pedía arrepentimiento. Yo digo, ¿por qué no pide arrepentimiento? Ahí encaja para mí, forma de ver, la doctrina de la gracia. Esa primer doctrina que dice que el hombre, después de la caída, allá en el huerto de Edén, no tiene la capacidad de volver a Dios, de optar por Dios con un arrepentimiento. El hombre después de la caída no puede decir, ay, me arrepiento, Señor, te ofendí, porque nunca va a salir de él por la raza caída, por esta depravación que tenemos. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios. Por eso Dios, creo, no pedía arrepentimiento, porque era imposible. Porque según Génesis, el día que pecares, de cierto morirás. Y según la Biblia, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. No podemos arrepentirnos si no es Dios que cambie algo en nuestro corazón. Si Dios no nos hace nacer de nuevo, no podemos optar por elegir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta forma que Dios impuso
para el perdón de los pecados. Llevar un cordero para esto, llevar un cordero para lo otro. Me pregunto, ¿se puede vivir así? ¿Se puede vivir así? Y yo te puedo decir que sí se puede vivir así. Porque yo viví así. Cuando yo era católico, quería irme al cielo. La verdad. No quería leer la Biblia, ni loco. No quería saber ni lo que Dios demandaba, porque sabía que si el día aprendía lo que Dios quería, ya no iba a tener excusa. Sin embargo, los domingos yo quería ir a comulgar. ¿Qué hacía? Iba y me confesaba al sacerdote. ¿Cómo hacía? Con mi mente recordaba, sí, mentí, sí, falté el domingo pasado, sí. Iba y le decía al sacerdote, Señor, me pequé por esto, pequé por lo otro. Pero nunca hubo jamás un atisbo de arrepentimiento en mi corazón. Nunca jamás me di cuenta que mis pecados podían llegar a ofender a mi Dios, a dañar, a ponerlo triste a mi Señor, a ofenderlo. No, siempre pensé en mí. Bueno, ya me confesé, ahora voy a comulgar. Toda una vida. Sabía que para el perdón de mis pecados tenía que ir allá y confesar, pero jamás tuvo mi arrepentimiento. Entonces yo comprendo al judío. Sabía que por sus pecados tenía que llevar a un cordero, pero es increíble que nadie en el Pentateuco haya dicho, ¿por qué tiene que un cordero morir por mí? ¿Por qué mis pecados tiene que pagar ese animal inocente? ¿Por qué? No, era la fórmula y chao. Como si pagabas una multa. Bueno, toma, acá está, pagué, acá, chup, ya está, soy libre. Pero la gracia del Señor es una cosa distinta. La gracia del Señor, ¿por qué empieza? Por el arrepentimiento. La gracia del Señor comenzó hace 2000 años con Juan el Bautista. Dice que es simbólico. Voy a preparar el camino del Señor. Y qué casualidad que el arrepentimiento es el camino para volver a reconciliarte con tu Señor. Qué casualidad que antes de Jesús vino Juan el Bautista que hablaba del arrepentimiento. Y el arrepentimiento preparaba el camino para la llegada del Señor Jesús. Hermanos, tal estábamos muertos en delitos y en pecados, que dice la palabra de Dios que Jesús, su primera forma de predicar, que dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes qué quiere decir? Vos nunca te pudiste acercar al reino de Dios. Vos nunca tuviste la capacidad de optar por ir al reino de Dios. Vos no estabas en tinieblas y jamás pudiste pasar al reino de la luz. Por eso el reino de la luz vino a vos. Él vino. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no podían llegar al reino de los cielos. Jesucristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podíamos haberlo hecho, por más que quisiéramos. Porque nuestra carne, lo único que quería, no se podía sujetar a la ley de Dios, ni tampoco quería. Entonces Él nos tuvo que trasladar. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y el versículo que lo digo siempre, ninguno puede venir a mí si el Padre no le arrastrare, si el Padre no le trajere. Hermanos, la gracia empezó con el corazón, con un arrepentimiento. La ley era con la mente. Tengo que hacer esto para el perdón. Mente. No por casualidad un día Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y no tienen más, sus enseñanzas son mandamientos de hombre. Su amor por mí es mandamientos de hombre. No pueden llegar a mí. Hermanos, la gracia, la doctrina de la gracia nos muestra esto, que nosotros no podíamos llegar a Él
Dios nos pedía arrepentimiento, pero ahora Dios cambia nuestros corazones para que tengamos la oportunidad de aferrarnos a Él. Hermanos, dice el versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista dice que no le conocía a Jesús, pero para eso había venido a bautizando con agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Juan el Bautista, allá en la soledad del desierto, que cuando vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre alguien, ese iba a ser el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, quiero que prestemos atención. Juan dice que no le conocía. Sin embargo, en el libro de Lucas vemos que eran parientes. Había un parentesco entre María y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Dice San Lucas 1:36, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. El ángel le dijo a María, ¿viste tu pariente Elizabeth? Ella concibió, por más que era estéril y de edad avanzada, ¿no? Eran parientes, por ende Jesucristo y Juan el Bautista también algo de parentesco tenía. Sin embargo, Juan el Bautista dijo, yo no le conocía. Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías, el papá de Juan, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Qué cosa, ¿no? Juan dijo que no lo conocía, sin embargo eran parientes. Y no puedo dejar de dar este bocadillo, ¿no? Este bocadillo que dice que cuando Elizabeth estaba embarazada de 6 meses, llega María y Juan el Bautista, siendo un bebé dentro de esa panza, se alegró, ¿no? Y esto una vez escuché una palabra que decía así, en la actualidad a los bebés se los quiere matar, se los quiere mandar a un aborto, se los quiere destruir. Cuando vimos la semana pasada a los suyos vino y los suyos no le recibieron, la gente no lo recibió, pero un bebé se alegró desde la panza de una madre de que venía al mundo el Salvador. Hoy los matamos, los queremos matar, aborto, sí, pero un no nato, alguien que no había nacido, alguien que en la actualidad le hubieran dicho, mirá, abortá, porque sos una mujer vieja, te va a salir con síndrome de Down, te va a salir con deformaciones, tenés que abortar. No, abortar, porque vos eras estéril, pero mirá la edad que quedaste embarazada, te va a salir mal. Bueno, hoy todos estos consejos dan la sociedad de hoy. Sin embargo, ese bebé que estaba en el vientre, Juan, se alegró con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué Juan dice que no le conocía? Porque en la palabra de Dios muchas veces conocer no es simplemente algo físico, sino es algo íntimo, algo de comunión íntima. La palabra de Dios cuando dice conocer, muchas veces está diciendo, tengo algo íntimo con esta persona, sí, la conozco. Es como decir, sí, ese vecino es Juan, vive al lado de María, sí, sí. Bueno, vos lo conocés, ¿querés salir de Garán? No, pará, no lo conozco, es Juan allá, yo no lo conozco, ¿qué te pasa?
Bueno, esto es lo mismo. A veces la palabra de Dios cuando dice conocer está hablando de intimidad, de comunión. Está hablando de tanta intimidad que a veces se refiere al sexo. Y no conoció José a María hasta que nació su primo. ¿Qué significa? No tuvo intimidad con María. O cuando dice, y Adán conoció a Eva y nació Caín. ¿Qué está diciendo? Tuvo intimidad con Eva y por eso nació Caín. A veces la palabra de Dios en las traducciones, conocer es un trato íntimo. Y qué terrible, porque el Señor Jesús en el día del juicio varias veces lo vamos a escuchar decir, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, sí, sé quién sos, cómo te llamás, cuántos pelos tenés en la cabeza, lo sé todo, pero no te conozco, no hay intimidad. Estas palabras es las que estaba diciendo Juan el Bautista. Sí, seguro quizás lo conocía, quizás no, pero lo más probable es que lo conocían, eran parientes. Acuérdense cuando Jesús se perdió yendo a Jerusalén, lo buscaban entre los parientes, dice la palabra. Quizás lo conocía, pero no lo conocía de esta forma íntima, de que era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelvo a repetir 2 veces, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermanos, en la antigüedad las únicas manifestaciones que se conocían del Espíritu Santo era quizás esporádica. Quizás en un momento el profeta tenía la palabra esporádica, pero la diferencia con Jesucristo es que el Espíritu Santo iba a permanecer constantemente. Y 2 veces dice en los 2 versículos, y permaneció sobre él, y en el versículo 33, y que permanece sobre él. Esto es un símbolo de que el Espíritu Santo estaba permanentemente con el Señor. ¿Y por qué no aclara tanto Juan el bautismo? ¿Cómo fue que Jesús le dijo, que Juan le dijo, yo tendría que ser bautizado? ¿Por qué no dijo todas esas cosas en su propio libro? Porque Juan cuando escribió su libro, ya estaban circulando los sinópticos de esa época. Dice la historia que Juan había leído los sinópticos y que estaba de acuerdo con ellos. Por eso no se puso a detallar el bautismo, pero dijo lo esencial. Yo le conocía porque el que me mandó a bautizar, que esto no lo hago porque quiero. A mí no se me ocurrió lo del arrepentimiento. Eso es la voluntad de Dios para iniciar esta era de gracia, donde solamente con el perdón de los pecados, el arrepentimiento, se puede tener de nuevo una vida reconciliada con Dios. Esto no fue un invento de Juan el Bautista, sino de Dios. Y por último dice, versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si prestas atención, Hijo con mayúscula. Hijo de Dios con mayúscula, estaba diciendo, Él es, como vimos en el principio, engendrado, es Dios, es de la misma sustancia. Una vez Jesús, por decir yo soy su hijo, lo quisieron apedrear, porque siendo un hombre te haces igual al Padre. Hermanos, Juan, un hombre guiado por el Señor, no solo dijo, este es el Cordero de Dios, sino que este es el Hijo de Dios. Y por último termino diciendo, yo le vi y he dado testimonio. Hermanos, el verdadero mensajero cumple con su ministerio. Escucha la palabra y después la proclama. Ve y después habla. San Juan está diciendo, yo cumplí.
Yo lo vi y testifiqué. Clamaba a gran voz, este es el Cordero de Dios. Hermanos, él cumplió, Juan el Bautista, con su ministerio. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Todo lo que estamos aprendiendo no es para llenarnos la mente, es para atesorarlo en el corazón, para de estas palabras que estamos viendo todos los días, hacer realmente una nueva persona que la use para la gloria de Dios. Todo lo que estamos aprendiendo es para la gloria de Dios, es para ser distintos, es para cambiar, es para humillarnos, es para reconciliarnos y es para ponerla por obra. Juan no se conformó con ver, no se cayó, ya está, yo por lo menos yo ya sé la verdad, yo ya sé, a mí me dijo, lo vi, ya... No, lo vi y he dado testimonio. Amén.